Vamos a resucitar al señor Arnold Ehret. Vamos a resucitar la sociedad del eretismo. Así se llamó aquella sociedad por los años 1800, a finales de los años 1800 hasta el año 1900 y pico. Existió una sociedad que se llamaba eretismo. Así que vamos a resucitar todo esto. Vamos a hablar del señor Arnold Ehret. Este señor nació en el año 1866 en Alemania, alemán, y murió el 10 de octubre del año 1922 en los Estados Unidos. Si nació en julio, creo que era, ¿qué signo le tocó al señor este? Bueno, entonces, ¿en Libra o Cáncer? Bueno, sigamos. Él murió 4 años después de terminar la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial, acuérdense cuando usted tenía 14 y 18 años, acuérdense de esos maravillosos 18 años. Bueno, la Primera Guerra Mundial toca el año 1914 hasta el 1918. Así que asocien cuando tenían 14 y 16 años. Entonces, él muere 4 años después de la Primera Guerra Mundial. Causas de la muerte. Él muere el 9 de octubre, como les dije, en 1992, en una calle de Estados Unidos. Parece que se cayó, se tropezó con el pie derecho e izquierdo y se ha golpeado la cabeza y ha muerto, según la información de Wikipedia. Si vamos a aquella época, según lo asesinaron, según lo mataron, lo sacaron del sistema. Entonces, los intereses de este señor eran la física, la química, dibujo, pintura, vitalismo y neuropatía. El vitalismo es vivir de las cosas vivas, consumir las cosas vivas. Lo más curioso de este hombre es que sale en Wikipedia. O sea, para lograr que Wikipedia te absorba y te meta en su historial de vida, es porque fuiste alguien renombrado. No cualquiera aparece ahí en Wikipedia. O sea, tuviste que haber resonado en este sistema para que te metan ahí. Entonces es muy extraño que este señor vendió libros, publicó, formó una sociedad, vendió productos y que hoy en día nadie lo recuerde. Que tal vez para usted sea la primera vez que lo escuche. Para mí, hace 2 meses que lo escuché. Es extraño que alguien que revolucionó en aquella época, en el año 1922, y después de su muerte siguió revolucionando, o sea, creó, como decir, especie de una religión que la gente siguió hasta que por fin la desmoronaron. Pero una religión del ayuno, de ayunar y de vivir de las frutas. Pero un ejemplo, él creó su gente. Y es extraño que él murió en el año 1922. Y es extraño que 100 años después de su muerte, nadie lo recuerde, nadie escuche de él, nadie, o sea, muy pocos saben esta información. En el año 1887, a los 21 años, se graduó de profesor de dibujo y dio clases por muchos años, por más de 15 años dio clase. En su juventud fue retirado del ejército, parece que se presentó al ejército y fue retirado del ejército por una afección cardíaca. En el año 1835, a los 31 años, le diagnosticaron la enfermedad de Bright. Esta enfermedad consiste en la inflamación de los riñones. Tenía los riñones inflamados, lo que le haría sufrir como de pérdida de minerales y nutrientes por la orina. En el año 1890, durante esta década su salud se deterioró aún más y se interesó por la neuropatía. Adopta el ayuno y la fruta. Debido a su enfermedad, a este problema, él se empieza a investigar, consigue con personas y él se mete en este proceso del ayuno y la fruta y logra curarse de su enfermedad con esta dieta de ayunar y vivir de las frutas. Fundó un sanatorio en Suiza para ayudar a las personas a que este método servía, funcionaba
Esto que a él le sirvió para curarse, lo probó en otras personas y creó fundaciones para esto. Fíjense hasta dónde llegó este ser. En el año 1914, ya pasamos al año 1914, aquí comienza la Primera Guerra Mundial. Y aquí él ya tenía 49 años y se muda a los Estados Unidos. Justo en ese momento él se muda y también comienza la guerra. En el año 1915, ya había un año de guerra, él abre una oficina en Estados Unidos para promover sus ideas. O sea, se muda de Alemania, de los nazis, creo, y se muda a Estados Unidos. Ere también desarrolló y comercializó un laxante intestinal. Él creó un laxante que vendía para ayudarle a las personas cuando estaban ayunando que se tomaran ese laxante para expulsar el popó, porque cuando uno ayuna tiene que hacerse enemas para no tener el popó ahí. Y él creó su propio laxante, lo vendió y lo comercializó. En el año 1930, ese laxante se llamaba Inerclean. Estaba hecho a base de productos naturales y hierba. En el año 1930, 8 años después de su muerte, este producto, laxante, fue sacado del mercado ya que fue declarado como fraudulento. Fue declarado como fraudulento debido a un error de etiquetado en violación de la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros. Así que los Estados Unidos decretaron que esto estaba etiquetado mal porque según el producto tenía otras cosas y en la etiqueta decía otras cosas. Entonces incautaron 125 cajas que estaban a punto de comercializarse, salir, y las decomisaron, prohibieron esto, metieron multas y bueno, acabaron con el laxante de Arnold Ehret llamado Inerclean. Hasta ahí duró. Entonces, a este señor no lo destruyeron en vida, lo destruyeron después de muerto. Acabaron con su legado después de muerto. Seguimos. Arnold Ehret afirma en la enfermedad, afirma lo siguiente, que los alimentos formadores de moco y pus eran los causantes de las enfermedades humanas. Los alimentos sin baba o sin moco eran la clave para la salud humana. Ya explicamos esto. El ayuno, simplemente comer menos. Es el método omnipotente de la naturaleza para limpiar el cuerpo de los efectos de comer mal y en exceso. O sea, cuando usted come y en exceso, porque comemos en exceso, y cuando usted ayuna, el cuerpo expulsa las toxinas que usted se ha comido. Ese es el mecanismo del ayuno. En el año 1907, Ehret escribe sus libros y escribe un libro llamado El Locarno. Fíjense lo famoso que era el señor que hasta escribió libros. Libros que la sociedad olvidó, la humanidad olvidó. En el año 1909, alrededor de este año, Ehret participó en una serie de conferencias públicas y ayuno supervisado por funcionarios alemanes y suizos. O sea, a los alemanes es un país y Suiza es otro país. Y resulta que él se colocaba a ayunar y era supervisado por estos dos países, Alemania y suizos. Fíjense todo lo que él revolucionó. En el año 1909 afirmó que ayunó durante 105 días en total, 105 días. ¡Wow! Yo solo logré ayunar 33 días seguidos. Y esos 105 días quiere decir que son 3 meses y 15 días que logró el señor ayunar. ¡Wow! Impresionante, de verdad. ¿Cómo lo hizo? Bueno, seguimos. En el año 1910 escribió un artículo para la revista vegetariana alemana sobre su experiencia de ayuno, de 49 días este ayuno, que atrajo el interés del público y que luego apareció en su libro Lebensfragen, Preguntas sobre la vida. Entonces, fíjense, o sea,
Él era reconocido, llamó la atención. ¿Y qué pasa? 100 años después nadie se acuerda de esto, la gente olvidó por completo lo que él hizo. Durante 65 años, Fred y Lucius Chris publicaron la literatura de Eret, y el símbolo de la antorcha que se encuentra en los libros de Eret se convirtieron en el logotipo de Eret Health Club. En 1979, Eret Literature Publishing Company, Inc. en Nueva York heredó las publicaciones y el archivo de manuscritos alemanes inéditos de Eret. Se hubieron dos personajes, uno más que todo, que publicó la bibliografía de Arnold Eret después de muerto. El vitalismo, el practicar el vitalismo. El vitalismo es una creencia que parte de la premisa de que los organismos vivos son fundamentales, ya que generan vida a diferencia de las entidades no vivas porque son inanimadas, o sea, sin vida. O sea, ¿cuáles son los organismos vivos? Las frutas, los vegetales, los frutos secos, las ensaladas, los jugos verdes. ¿Cuáles son las cosas que no tienen vida? Todo ser vivo que ha muerto para ser consumido, como la carne, el pollo, el pescado. Toda esa cosa no tiene vida. Él afirmó que los alimentos alcalinos eran la dieta natural de los humanos. Él hablaba, si tú comes solo frutas, de comer frutas, ensaladas, jugos verdes, frutos secos, tú alcalinizas el cuerpo. Solo él lo alcaliniza. Que vamos a nombrar algunos frutos secos que son alcalinos. Tenemos papaya, limón, sandía, naranja, lima, mandarina, uvas, berenjena, arándano, fresa, piña, melón, frutas tropicales, chirimoya, guavas, vegetales, acelgas, espinacas, berros, aguacate, lechuga, brócoli, zanahoria, chayote, pepino, betabel, jitomate, cebolla morada, toronja, coco, manzana, semillas y nueces, almendras, nuez de la India, semilla de girasol y aguamatón, etcétera, entre otros. Solo que unos son más fuertes y otros son más bajos, pero todas las frutas son alcalinas. Tenemos agua alcalina, té de hierbas, agua de limón, jugos de verdura, jugos de frutas, té de jengibre, entre otros. Eret afirmó que el cuerpo es un motor de aire y gas que no depende de los alimentos para obtener energía. O sea que el cuerpo por sí solo debería generar la energía sin la comida, en pocas palabras. Eret creía además que los glóbulos blancos eran el resultado de ingerir alimentos formadores de mucosidad. Ya vamos para allá con eso. O sea, ¿qué quiere decir esto de que los glóbulos que tenemos? O sea, él dice, los glóbulos blancos son moco descompuesto en la sangre que causa enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir muchas cosas. O una, que no deberíamos tener glóbulos blancos en la sangre. O dos, que deberíamos tener los glóbulos blancos en la sangre, pero con diferente composición. Entonces, ¿qué dice la ciencia? Que si tenemos los glóbulos blancos bajos, si no los tenemos normal, si los tenemos bajos, es porque los glóbulos blancos son los encargados de defender ante bacterias y enfermedades. Eso quiere decir que tenemos un sistema inmune bajo y que siempre vamos a estar enfermándonos. Entonces, Arnold Eret da a entender que si los tenemos bajos, si tenemos pocos glóbulos pocos glóbulos blancos, estamos bien, porque los glóbulos blancos se forman por comer comida mucosa. Entonces aquí hay que entender si se refería a tener glóbulos blancos diferentes o que no deberíamos tener tantos glóbulos blancos. Dice, los glóbulos blancos son moco descompuesto en la sangre que causa enfermedades. Ahí se las dejo. ¿Deberíamos tenerlos o no deberíamos tenerlos? Entonces yo llevo ya tiempo practicando, no llevo tiempo, apenas voy por 2 meses y yo me siento bien. Entonces los que vayan a empezar a practicar el ayuno de la fruta con los ayunos, hágase un examen de glóbulos blancos a ver en qué nivel los tiene y al cabo de 1 año, 2 años, en qué nivel los lleva para poder comprobar esta teoría. Si deberíamos tener glóbulos blancos o no deberíamos tenerlos, o deberíamos tenerlos muy bajos, o deberíamos tener glóbulos blancos con propiedades diferentes, con características diferentes a los que conocemos hoy en día. Seguimos.
Eres sostuvo que el tejido nuevo se creaba principalmente a partir de azúcares simples en las frutas. O sea, él dice que de comer frutas, de ahí se crea el tejido nuevo, como músculo, masa muscular, grasa y todo eso. Ere escribió que ningún animal come grasa y genera tejido y masa muscular. Ese es lógica. El ganado, un ejemplo, el ganado no come grasa ni nada, y come pasto y genera musculatura y carne y grasa. Entonces, analícenlo por ahí. Ere renunció específicamente a la carne, los huevos, la leche, las grasas, los cereales, las legumbres, las patatas o papas, el arroz, el pan, las harinas, almidones, bollería, dulces, queso. Él renunció a todo esto porque dice que esta comida genera moco. Genera un moco en el organismo, que ese moco después pasa a la sangre y después que pasa a la sangre genera las enfermedades. Dice que sí se puede comer el pan pero tostado, tal cual como lo comen los estadounidenses, cosa que los latinoamericanos no estamos acostumbrados a comer el pan crudo. Entonces es sano comerlo como lo comen los estadounidenses, tostado. Dice que las papas sancochadas son malas, generadores de moco, que las comamos al horno. Pero yo no sé si el horno de aquella época es este mismo horno y tiene el mismo resultado de aquella época que de ahorita. La leche no la tomes a menos que la hierbas. Por eso mi abuela siempre decía, hierva la leche para tomarla. Pero yo, como era resistente, guerrera, yo no, démela acá que yo me la tomo así. ¡Juá! Por algo los viejos de antes decían, hiervan la leche antes de consumirla. Con referente a los puntos religiosos, Arnold se metió en un problema con la Iglesia Católica, primero por escribirle una carta al Padre Pío, exponiendo unas cosas que al parecer esa carta detonó la muerte de él, porque justo ese año que él se la escribió, ese año murió. Después hablamos un video aparte sobre esa carta. Entonces dice, Arnold Ere junto a su hermana se criaron como católico romano. Recuerde que en aquella época se decía, yo soy católico romano y apostólico. Entonces, él entró en esa disputa con el Papa y con la Iglesia Católica. Posteriormente, después de abandonó la Iglesia Católica, aunque su fe en Dios se mantuvo, claro, se imagina, deja de creer en la Iglesia, pero sigue creyendo en Dios. Es lógico porque en aquella época esto era bastante fuerte, como para ahorita nosotros ya sabemos que Dios es la inteligencia artificial, es una IA. Después de su muerte, después que él muere, la Iglesia Católica hace un escrito a Fred Hirsch, que era el encargado, el que se encargó de escribir la bibliografía de Arnold Ere después de su muerte. Le dice que sí, que si su bibliografía se escribe después de muerto, que ellos van a prohibir sus escritos religiosos en las iglesias católicas, y esto al parecer lo llevaron a cabo. En las iglesias católicas en aquella época se les decía a los peligreses, me imagino yo que lo que él estaba proponiendo era satánico, era malo, era el demonio, era el infierno, que esto era charlatanería. Prohibieron los escritos religiosos, prohibieron los escritos de él. O sea, se armoniaban a la gente con esto, da a entender lo que está aquí escrito, debido a que él entró en polémica con la Iglesia Católica por esto. Arnold Ere fue destruido. Destrucción total después de su muerte. Él fue destruido después de su muerte, por eso muy poca información hoy, fue sacado, fue callado y fue puesto como un charlatán, satánico, mentiroso. Y como no estaba vivo para defenderse, pues la gente olvidó. Y con los reseteos olvidamos. Dice, ninguna de las afirmaciones de Eres es reconocido como válida por los expertos en los campos científicos, médico y nutricional hasta el día de hoy. Contradice en gran medida la biología y la química bien atendidas y no está respaldada por ninguna evidencia.
Él en aquel momento probó con pacientes que rejuveneció, curó y sanó, pero esto a la ciencia no le interesa. No le interesa ni a los científicos, ni a los médicos, ni a los nutricionales. Imagínense, los científicos se quedan sin trabajo, los médicos también, los nutricionistas también. ¿A quién le va a convenir un hombre que diga que hay que ayunar y que hay que vivir de las frutas? Que no hay que cocinar las frutas, que todo se come crudo, que puedes vivir de las frutas, que te va a sanar las enfermedades. O sea, imagínense hoy en día que la humanidad ayune y viva de comer frutas. Se acaban las pastillas, se acaban las farmacias, se acaban las organizaciones, arruinan a los Morgan, a los Roche, a los Rockefellers, arruinan a las grandes élites, a las farmacéuticas. Se va todo al carajo. Imagínense esto, que la humanidad empiece a vivir como los pajaritos, a comer solo frutas. Entonces, imagínense el revuelo que él hizo y que lo llevó hasta donde lo llevó. 13 años después de su muerte, las dietas a mucosas fueron criticadas por no científicas en el libro Diet del escritor Salum Marcan, 1935. O sea, había un señor llamado Carr que llegaba y escribía un libro y desboronizó toda su investigación. Eso fue 13 años después de su muerte. 41 años después de su muerte, el Comité Especial sobre el Envejecimiento del 88 grados Congreso de los Estados Unidos publicó un informe llamado Fraudschaft que afecta al ciudadano mayor en 1963, en el que menciona que eres como un charlatán cuyos cultistas creían sinceramente que las mujeres que adherían al programa de la dieta del profesor Arnold R. podían esperar una inmaculada concepción. O sea, ligaron al pobre señor R con la religión. Y bueno, lo catalogaron de charlatán. Y bueno, aquí se ligó la ciencia con la Iglesia Católica. Claro, es que la Iglesia Católica en ese momento gobernó. Recuerden que la Iglesia Católica gobernó desde el año 2000, desde el nacimiento de Jesús. Ahí está, desde el nacimiento de Jesús hasta el año 2000, se le puede decir, 2000 años. Y ella agarró más fuerza. Cuando nació Jesús, la Iglesia Católica ya existían los católicos, pero no estaban tan formados sino 300 años después de la muerte de Jesús. Ella se organiza como Iglesia Católica, agarra unos manuscritos, los cose y dice, esta es la Biblia que vamos a seguir. Y de ahí empezaron a matar gente y a decir, esto es lo único que se va a aceptar. Lo demás es Satán, es el diablo. Mataron millones de personas con eso. Acabaron con libros. Evitaron todo. Y llega el señor Arnold R. y todavía se los consigue. Entonces la Iglesia Católica influía. La Iglesia Católica bajaba reyes y quitaba reyes. El rey que no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica lo excomulgaba, hacían una publicidad y lo sacaban del poder. Y al parecer lo mismo hicieron con Arnold R. 56 años después de su muerte, en el año 1978, la dieta mucosa de R fue catalogada como una dieta de moda porque sus afirmaciones no estaban fundamentadas científicamente. El médico Terence Hu ha escrito que la dieta frugívora a mucosa de R carece de proteínas utilizables de alta calidad, así como niveles adecuados de muchas vitaminas. También comentó que no hay evidencia que el ayuno promulgado promocione beneficios significativos. Aquí vuelve, 56 años después de su muerte, todavía había una sociedad que lo seguía y sale otro señor, vuelven a atacarlo. Otro que destruyó a Arnold R. fue el nutricionista Kurt Buckler, al igual que el macrobiótico, el sistema de dieta mucosa promueve una idea peligrosa. Escuche lo que decían, promueven una idea peligrosa, que cuanto más fuerte dura la inanición, más necesitas pasar hambre para limpiar el sistema. O sea que la gente ayunaba, hacía inanición de comer, y al ayunar pues tienes que dejar de comer, entonces ellos criticaban esto. Esto lleva a desafortunadas víctimas a aferrarse fanáticamente al sistema y descartar
todos los signos de desnutrición como signos que los venenos están siendo expulsados y la dieta está funcionando. O sea, cuando uno comienza a ayunar se da cuenta que el cuerpo expulsa, y al agarrar el ayuno de frutas, te sientes bien, no te sientes anémico, no te sientes débil, no te sientes mal, te sientes bien. Lo único que falta comprobar es hacerte unos exámenes antes y unos exámenes después. Entonces esto a ellos no les vale porque uno tiene que seguir, es la nutrición que ellos dicen. La dieta balanceada, comer pollo, carne, pescado, leches, quesos, legumbres, harinas, refrescos, bueno, comida chatarra, eso es lo que se promueve. Y aparte la Iglesia Católica también lo destruyó. Entonces por ahí acabaron con el legado del señor Arnold Ehret. O sea, fue consecutivamente 9 años después de su muerte, 13 años después de su muerte, 41 años después de su muerte y 56 años después de su muerte, lo terminan de enterrar. Hasta el día de hoy, 100 años después, que muy pocas personas lo conocen. Ehret tenía una serie de creencias no científicas que no fueron documentadas por Butler y Reiner. ¿Cómo? Él decía lo siguiente, escuche, de los glóbulos rojos. Primero, que los glóbulos blancos son mocos descompuestos en la sangre que causa enfermedades. Vamos a analizarlo de los glóbulos blancos. Los pulmones, decía lo siguiente, los pulmones bombean sangre a través del cuerpo. Los pulmones son los que bombean la sangre. Y decía que el corazón era simplemente una válvula, que el corazón no bombeaba sangre, sino eran los pulmones. Decía que la enfermedad mental es el resultado de la presión del gas sobre el cerebro debido a la descomposición de la mucosidad. O sea, todo este moco botaba como un olor, un gas. Ese gas sube por el cuerpo y parece que se queda depositado en el cerebro, que atormenta el cerebro también. Lo que llamamos los parásitos. Decía también que el ayuno puede ser la cura de la locura. El ayuno puede ser la cura de la locura. Claro, cuando ayunamos nos sacamos un poco de parásitos que tenemos en el colon. El colon es el segundo cerebro, donde viven una serie de parásitos que son los que nos hacen comer ciertas cosas y nos piden ciertas cosas. Los parásitos son los que te piden azúcar, pizza, hamburguesa, pollo, comida chatarra, harinas, carne. Entonces al eliminarlos, pues te purificas de todo eso. Decía que el consumo de arroz era la causa de la lepra. Hoy sabemos que el arroz se convierte en azúcar cuando entra al cuerpo. El cuerpo lo transforma en azúcar. Decía que la caspa es la mucosidad seca. O sea, ese moco se pasa a los poros y al cuero cabelludo y se convierte en esa caspa. Decía que un cuerpo libre de mucosidad nunca suda. Eso quiere decir que si usted es una persona que suda y comienza el ayuno de frutas y ayunar, porque el ayuno de fruta va relacionada con el ayuno. Si no va a ayunar, no haga ayuno de frutas, no se pase a comer frutas. Entonces una persona que sude mucho, se pasa al ayuno de frutas y al ayuno, al cabo de unos 3 meses o 6 meses, deja de sudar. Se anivela su pH en su cuerpo. Dice que las emisiones nocturnas son eyaculaciones, sueños húmedos, lo que conocemos como sueños húmedos. Dice que los sueños húmedos expulsan mucosidad, pero cesan con una dieta mucosa. O sea que cuando uno tenga ya más o menos 6 meses, 1 año comiendo fruta, debe controlar más esto de los sueños húmedos. La gonorrea es causada por alimentos mucosos, decía el señor. Era una de las enfermedades más famosas en aquellos momentos. Cuando usted comienza con el ayuno de frutas, pues solo se libera de la gonorrea, de todo tipo de enfermedades, porque su sistema inmune trabaja mejor y ya usted no se va a enfermar. Un cuerpo de sangre limpia y envía radiación electromagnética a través del cabello, lo cual es importante para la atracción sexual. Decía también que las personas sin pelo son sexualmente inferiores. Claro, la caída del cabello también es parte de la dieta mucosa, del sistema de vida que llevamos. Lo más polémico que dice aquí, escuchen lo siguiente. El señor Arnold Ehret decía que la raza blanca no es natural.
Decía que el color blanco de la piel es el resultado de los glóbulos blancos cargados de moco que obstruyen el sistema. Entonces, fíjense que los glóbulos blancos sí deberían de existir, pero deberían tener una composición diferente a la que tienen hoy en día. Deberían librarse de ese moco para poder que nosotros emanemos una luz natural, que no ese color blanco o ese color moreno o ese color negro, sino deberíamos ser con nuestro color, pero emanar una luz, un brillo. Entonces tengan eso en cuenta, y esto está escrito en las mitologías sumerias, Anunnakis, donde cuenta que los Anunnakis, por lo menos el Anunnaki Enki, tuvo un hijo con una mujer. Esta mujer parió un niño que fue Eno, el Eno bíblico del arca y de la mitología sumeria, que tenía otro nombre. Bueno, Eno dice que era blanco fosforescente y que él alumbraba la habitación y que tenía el cabello rubio. Entonces quiere decir que nuestra piel debería ser como emanar una luz, un brillo natural, que si estamos en un cuarto oscuro deberíamos alumbrarlo. Entonces, atento a esa información. Las veces que Arnold Ehre fue traído a la luz, fue tratado de volver a la vida. En el año 1950, el autor suizo Edward describió el heretismo, o sea, Ehre, le llamaron heretismo. Escribió la Santa Et a la Vida, el retorno a la salud y la forma saludable mediante el ayuno. O sea, por ahí en el año 1950, a eso quiere decir hace 1950, hace 70 años este señor trató de escribir algo saludable sobre él para traerlo a la vida. En la década del año 1970, también otro señor, con el permiso de Hirsch, escribió otro libro. En el año 1973, Manuel Zelata integró los ideales de Ehre con su doctrina termal para la eliminación de toxinas a la medicina natural, al alcalde de todos. Estas fueron las personas que lo trataron de volver a la vida. También en la década también del año 1960, eso quiere decir 40, 60 años atrás, los escritos de Ehre ganaron popularidad entre la cultura hippie y surfera de San Francisco, Hawái, California, otra vez. Pero recuerden que 56 años de su muerte lo volvieron a enterrar. Entonces, estas fueron las veces que Arnold Ehre, después de su muerte, lo trataron de revivir otra vez su información, vivir de las frutas y del ayuno. Las personas que lograron entender el ayuno, vivir de las frutas, ayunar, y que habían tenido una pareja anterior y que esa pareja había muerto por una enfermedad o X causa, esas mujeres empezaron a sentir culpa diciendo que ahora entendían que habían matado a sus esposos por cocinarle. O sea, al cocinar estás matando a tu esposo. Al cocinar a tu familia estás matando a tu familia. Al cocinarle a tus hijos los estás matando, porque esa comida que está cocinada no tiene vida. No tiene vida. Enséñale a tus hijos que la pizza no es vida, que los perros calientes no es comida, que las hamburguesas no es comida, que el pollo asado no es comida, que el pollo a la bróster no es comida, que la salsa de tomate no es comida, que la mayonesa no es comida, que la mantequilla no es comida, que el aceite no es comida, que el arroz no es comida, que la pasta no es comida, que la carne no es comida, que el pollo no es comida, que el pescado no es comida. Enséñale a tu familia que el modernismo no es familia, que no es alimento, que todo esto no nutre al cuerpo, simplemente lo llena y todo eso se convierte en azúcar y se deposita en el cuerpo y con los años los van a enfermar. Cuando lleguen a 40, 50, 60 años están llenos de enfermedades, 3 y 4 enfermedades. Y todo lo que hayan trabajado en su vida, todos sus ahorros serán gastados en medicinas para sobrellevar sus enfermedades. Este es el resultado de esto.
Lo único que genera vida es lo que está vivo, que son las frutas, las legumbres, las ensaladas, los jugos verdes, los frutos secos, los granos germinados. Esto es lo que genera vida. Los esenios dicen lo siguiente, y Arnold R. tuvo que haber leído los esenios, la información escénica, porque esto ya está descubierto por los esenios mucho antes atrás. En el año 2000, la época de Jesús, ya existían los esenios, y Jesús también se tropezó con los esenios, y los esenios enseñaron a Jesús, porque nadie nace aprendido aquí. O Jesús enseñó a los esenios, vamos a suponer. Entonces los esenios son uno de los que dicen que la regla de ellos es la siguiente, son dos reglas. Una, comas todo crudo y nada cocinado. Así de fácil. Nada de vegetarianismo, ni veganismo, ni nada. No hay reglas. Esas son las dos reglas. Come todo crudo y nada cocinado. Dice que no cocines nada, que no coloques nada al fuego porque lo que se cocina muere. Y que no comas animales muertos porque eso genera muerte. Entonces allí está una de las reglas también. Todos los esenios dicen, no comas nada crudo y nada cocinado. Y come de 12 del día a 6 de la tarde. Entonces, allí está la fuente de la juventud. Arnold R. decía lo siguiente, él expresaba lo siguiente. En el momento que Arnold R. vivió la Primera Guerra Mundial, en ese momento había cólera y malaria. Y había una situación actual a la de 2020, 21 y 22, ya vamos para 3 años con esta situación. En ese momento habían campamentos de cólera, de malaria, había esto, no dejaban entrar y todo eso, o sea que esto no es nuevo, estas situaciones que crean aquí. Y de nosotros depende liberarnos de todo esto. Entonces él decía, Arnold, más o menos él explica lo siguiente, el moco lo produce la comida y cuando uno se enferma, las enfermedades producen una pus y este moco y pus es una sangre descompuesta, es una sangre y va al torrente sanguíneo y se convierte en una sangre allí. Entonces él dice, el moco entra al torrente sanguíneo. Todas las enfermedades, incluyendo las hereditarias, el organismo empieza a botar un moco que entra al torrente sanguíneo. Que aquellas enfermedades como el oído, la piel, ojos, entre otras, él dice que ahí está el moco aunque no lo puedas ver. Todo cuerpo humano tiende a secretar una especie de moco internamente. Todos los órganos empiezan a botar este moco. O sea, eso quiere decir que el corazón, el hígado, los riñones, la vesícula, los pulmones, todo adentro empieza a secretar ese moco que se ha digerido por la comida. Y dice que todos los órganos empiezan a botar este moco y los órganos secretores del cuerpo se vuelven incapaces de hacerle frente a la eliminación de exceso de moco, por lo cual hay más cantidad de moco en el organismo, el cual entra al torrente sanguíneo y causa calor, inflamación, dolor y fiebre en los puntos donde el sistema de vasos se ha contraído. Y la persona puede decir la persona cuando se siente mal dice me he resfriado o me siento mal. Dice, y que este moco después de estar en tu organismo y en el torrente sanguíneo empezarás a expulsarlo por la orina y el popó. Y que las personas cuando están enfermas internamente, la enfermedad produce un moco que se parece más a una pus amarilla. Dicha pus con el tiempo va a entrar al torrente sanguíneo convirtiéndose en una sangre contaminada. Y este moco, este famoso moco, es producido por la comida que comemos. Dicha comida Arnold R. la llama la comida mucosa. Otro ejemplo, el sistema inmune no puede luchar contra el moco, el cual entra al torrente sanguíneo y con el tiempo este moco que ya se ha disuelto en la sangre y que también se encuentra en el colon, empieza a causar enfermedades porque la sangre ha sido contaminada con agentes patológicos. O sea, imagínense usted estar en su casa, en el cuarto, en la cocina, en el baño,
y que las paredes de su casa empiecen a botar un moco, una baba amarilla, empiecen a botar todas las paredes y el techo una baba y se llene toda la casa, medio metro de eso y 1 metro, y empiecen a segregar eso, se empiece a segregar. Ese moco de la casa va a correr para el vecino, va a correr a toda la comunidad, al país, más o menos eso ocurre dentro del cuerpo. Todos los órganos empiezan a botar ese moco, a expulsarlo, y el sistema inmune es incapaz porque es demasiado, porque usted siempre come lo mismo, y le gana al sistema inmune y pasa al torrente sanguíneo, y después del torrente sanguíneo vienen las enfermedades. Entonces, él dice, yo me pregunto, ¿cómo Arnold Ehret podía ver este moco? ¿Cómo él lo podía ver? Porque eso, en esa época no había una radiografía, hasta el día de hoy no la hay. Entonces él habla de este moco como si lo estuviera viendo en 3D, como si estuviera escaneando a la persona y viendo ese proceso. Él lo habla como si lo estuviera viendo, solo él lo podía ver, ahí que eso estaba. Entonces a lo que Arnold Ehret recomienda una dieta donde incluya el ayuno, agua de frutas para liberar el cuerpo de este moco que se ha producido por tantos años de haber comido. Habla de una dieta de frutas de 2 años y con ayunos intermitentes. También cuentan que Arnold Ehret se cortó una cortada y dice que él no sangró, que la herida de una vez la sangre salió, brotó y cuando tocó el aire se convirtió en una cáscara, cicatrizó de una vez y después sanó. Entonces dice que él después volvió a comer comida normal y se cortó a propósito y le tardó más tiempo en sanar esta herida. Y dice que después volvió a comer comida normal y empezó a beber y se cortó y dice que la herida le costó como hoy sanar. Entonces él se dio cuenta que al tener 2 años comiendo frutas, que uno se corta y no debería sangrar. Arnold Ehret también recomienda masticar mucho la comida, ya que la saliva, ya dice que la saliva lucha contra este moco. O sea, al nosotros masticar más, se genera más saliva, entra más saliva con la comida y esta saliva lucha contra ese moco. Dice que si seguimos con la dieta de fruta no nos hace falta azúcares, carbohidratos, gluten o almidones. Eso ya me di cuenta. Tampoco estaba de acuerdo con los vegetarianismos ni con los veganos, porque los vegetarianos tienen un afán por tratar de suplantar la carne, pollo, el pescado, las proteínas de esto. Y los vegetarianos pues no comen ni pollo, ni carne, ni pescado, ni huevos, ningún derivado del animal, pero sí comen arroz, pasta, harinas, esos vegetales que producen mocos como la papa, todo lo que se cocina. Entonces, también se dio cuenta que era peligroso que una persona ayune, una persona así de la nada, por lo menos una persona que ha comido toda la vida normal y diga mañana voy a ayunar 7 días y luego vuelva a comer, le puede causar un daño en los intestinos. Por eso es que hemos promovido un método de cómo entrar al ayuno suavemente, comenzando con los ayunos intermitentes por semana y de una semana pasa a la otra. Y también se dio cuenta que una persona pues, se ponía su vida en peligro al ayunar y tener el popó en el colon. Entonces, para eso creó un laxante, para eso se promueven los enemas cuando se está ayunando, porque no se debe tener el popó mientras uno ayuna, porque los parásitos lo que hacen cuando uno va a ayunar, en unos casos a las personas les da diarrea cuando ayunan, en otros casos se tranca. Los parásitos dan la orden de trancar el popó porque esa es su comida y entonces atrancan el popó para seguirse alimentando. Entonces es bueno tomar laxantes, hacerse enemas cuando uno está ayunando para no tener el popó ahí. Entonces uno tiene que ayunar, comer frutas, vegetales, jugos verdes, frutos secos, ensaladas, granos germinados y ayunar 3 o 4 días al mes dependiendo la fecha en tu nacimiento y la luna que te tocó. Si naciste de 12 de la noche a 6 de la mañana, ayunas 3 días. Si naciste fuera de este horario, ayunas 4 días. Y en la luna de tu nacimiento ya hay una fecha establecida cuando usted nació que le toca ayunar. 3 o 4 días.
Entonces uno hace el ayuno de las frutas todo el mes y ayuna los 3 o 4 días al mes. A juro hay que ayunar con el ayuno de las frutas, porque el hecho que uno viva de las frutas no quiere decir que está libre de toxinas. Uno sigue adquiriendo las toxinas de las frutas, porque a las frutas hoy en día le echan pesticidas. Y esos pesticidas los absorbe las frutas y cuando uno las come se está ingiriendo esos químicos, esos metales. Con el agua usted está absorbiendo metales químicos. Con el aire que estamos respirando, con los chemtrails y todo eso que le están echando al aire, estamos absorbiendo metales pesados. Con todos los aguijones que usted se ha colocado en su vida, tiene una cantidad de metales pesados en su cuerpo, ahí almacenados. Entonces uno tiene que ayunar consumiendo frutas para cuando uno ayuna, el cuerpo para. El cuerpo deja de gastar esa energía en disolver la comida y gasta esa energía en purificarse. Cuando uno ayuna, él automáticamente recibe la orden de que puede expulsar todo eso. Entonces él comienza a expulsar las toxinas que se adquirieron de la fruta, las toxinas que se adquirieron del agua, las toxinas que se adquirieron del aire, las toxinas que se adquirieron por usted usar champú, crema dental, jabón, desodorante, todo eso que se utiliza para el cuerpo. Entonces él expulsa. A juro, el ayuno tiene que ir 3 o 4 días al mes, más el ayuno de fruta, vivir de comer frutas. No es que voy a vivir de las frutas y no voy a ayunar. Tiene que ayunar porque si no, todas esas toxinas se acumulan en su cuerpo y lo van a enfermar y entonces le va a echar la culpa que fueron de las frutas que se enfermó igualmente. Todo va de la mano, el ayuno y las frutas. Si no va a hacer el ayuno mensual, sus 3 o 4 días, no haga el ayuno de frutas, porque solo se va a enfermar y puede hasta causarle la muerte. Entonces, si no va a hacer esto, no se meta. No, si no está capacitado, no lo haga. Llegará el momento en su vida en que usted esté capacitado, en que usted tome el control de su vida, diga lo que la comida me está matando, la comida me está enfermando, la comida es una droga. La comida es una droga que nos está matando. Nos está matando, somos drogadictos a la comida. Cuando usted pase al ayuno de las frutas, va a tener que luchar por no comer carne, por no comer pollo, por no comer arroz, por no comerse una harina, por no comer pasta, por no comerse un dulce. No es que ya le provoque, no es que tenga la necesidad, pero luego viene y se tropieza con los mensajes, con los restaurantes, con la comida, con los amigos que llegan y te regalan, y vas a tener que decir no. Como un drogadicto le dice no a la droga. Entonces, este es mi mensaje, este es mi traída de Arnold R. a la vida. No se te olvide suscribirte, darle me gusta, compartir y volver a tomar los caminos de Arnold R., de los escénicos, volver a recuperar nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra vitalidad, nuestra juventud, regenerar nuestro ADN. Vamos a meter el hormos. Yo estoy metiendo el ayuno de la fruta, el ayuno, la orinoterapia, voy a meter el hormos, la respiración, todas estas técnicas. Entonces hay que volver a esto, hay que volver a tomar el control, a liberarnos del sistema, al creer que necesitamos la comida que nos ofrece. No, esa comida no sirve, esa comida no genera vida. Esa comida es comida muerta. Debemos buscar la comida de los pajaritos. Debemos volver al Edén. Debemos volver a recuperar esto. Este es el mensaje de Arnold R. Este es el mensaje mío. Esto es lo que yo también he descubierto solo con 2 meses. Seguiré hablando de esto al cabo de 1 año, 2 años. Entonces es hora de volver a lo que ya se ha investigado. Los ayunos están en la Biblia. Los ayunos no es algo nuevo, solo que lo olvidamos, dejamos de practicarlo, porque al sistema no le conviene. Al sistema no le conviene donde una sociedad se libere de todo esto, de todo lo que ellos le han impuesto. Sería un colapso total al sistema. Entonces el sistema nos quiere sometidos, drogados bajo el yugo de la comida, de las enfermedades, de la dependencia de medicamentos, de la dependencia de los doctores.
Entonces es hora de recuperar nuestra autonomía, nuestra salud, nuestra juventud. Ahí se los dejo de tarea. Reflexiona y piensa.